Nos acompañan Juan Cheput y Mauricio Mulder. Empezamos con el tercer vicepresidente de la recientemente elegida mesa directiva. Señor Mulder, ¿se siente igual al final que al principio, cuando también fue entrevistado para preguntársele sobre sus expectativas sobre este mensaje de hora y cuarto? Yo tuve una desilusión muy grande con el mensaje del 28 de julio del año pasado, porque pensé que iba a ser mucho más detallado. Y debo decir que ahora sí ha tenido detalles, ha repasado sector por sector y ha hecho una propuesta al respecto. Y como todo mensaje, creo que tiene cosas positivas y negativas. Me parece que siguen siendo, para mi punto de vista, de más peso las negativas que las positivas. Entre lo positivo están los proyectos de ley que me parece que están bastante buenos. El tema de la autoridad del tránsito, el tema del SUNAFIL, creo que son importantes. El tema de facilitar expropiaciones también, porque eso va a destrabar muchas de las obras. Pero lo que me parece mal es que casi todo el futuro de la economía nacional, el presidente de la República lo haya depositado en lo que a mí me parece que son elefantes blancos, que se le ha dejado de parte del señor Ollantumala. Los panamericanos, el tema del gasoducto, que está más con cuestionamientos muy severos, que yo no sé cómo se pueda destrabar ese tema, por el tema del Lavallato. El tema de la línea 2 del tren, que está súper sobredimensionado y es demasiado dinero que se va para una obra que no lo merece, que debería ser elevada. Y en fin, me parece que eso es todo lo que ha venido a ofrecer. Y yo espero además, aunque yo esté de acuerdo, que el tema de mencionar las APPs en el ámbito del agua vaya a generarse una respuesta política de un sector que es bastante conflictivo en el ámbito sindical y que no va a permitir, como ya se han anunciado en algunos medios, que se hable de ese tipo de esquemas al interior de las empresas públicas que se dedican a ese tema. Pero en términos generales, Álvaro, me parece que es un mensaje mucho mejor que el de la vez pasada. Es un mensaje que tiene un contenido de esperanza, pero también tiene muchas interrogantes que no se han resuelto, sobre todo con la huelga médica y la huelga de maestros. Exactamente, eso es lo que le quería preguntar al congresista Cheput, porque si bien es cierto hubo mayor precisión respecto a los maestros, no la hubo tanto para los médicos. Ambos sectores han estado en el revuelo de la acción social en los últimos días. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, primero en relación a las formas, ¿no? Yo creo que el Parlamento hoy día se ha comportado de manera impecable. Hemos visto a todas las bancadas tratar con mucha cortesía al presidente y eso dice mucho y de bien de la forma como se inaugura la actual mesa directiva. Y digo esto porque ayer se señalaba que podría ser conflictiva, de que podrían haber letreros, pero el comportamiento ha sido realmente impecable. Luego el presidente se ha ceñido a lo constitucional, que es en primer lugar rendir las cuentas en relación a los avances que hay. Se sabe que los avances son limitados, no vamos a autoengañarnos. Ha habido una serie de circunstancias que han impedido que se avance a mayor velocidad. El propio presidente ha mencionado en una entrevista pasada sobre la frustración que tenía respecto a algunos temas, pero eso lo piensa compensar con algunos proyectos de ley vinculados esencialmente a lo que es la política más cercana a la gente, ¿no? Como el tránsito, la inspección laboral, la informalidad. Desde mi punto de vista, y hablando en términos estrictamente políticos, creo que estuvieron ausentes las grandes reformas, que son las que impulsan en el mediano y largo plazo. Pero en todo caso eso es algo que se dará en otro contexto y no en el de este mensaje, porque ha estado vinculado más a la gente. Y luego, cuando lo que tú te refieres al tema de los médicos y de los maestros, que son álgidos, considero que en lo que se refiere al profesorado ya se está trabajando en el tema activamente para darle un incentivo, un beneficio de incremento de sueldo a más tardar en los próximos meses, octubre probablemente, y en el caso de los médicos hacer más complejo por lo heterogéneo de la masa vinculada a la medicina, es que se está preparando y el presidente de repente no ha querido hacer un anuncio hasta que el modelo esté debidamente diseñado. Esto calmará los ánimos porque había serio riesgo de que los estudiantes en varias regiones pudieran perder el año escolar incluso. Bueno, en todo caso ya no habría pretexto para que continúen con la huelga, porque también hay un caso de un aliciente de parte de algunos gobiernos regionales que seguramente están esperanzados en que se cambie la ley para que puedan ellos postular o promover a alguna persona afín a ellos. No debemos olvidar que ya hay un componente político vinculado al año electoral, que empieza dentro de muy poco, en octubre de este año, y que en cierta medida está sirviendo de acicate para estas movilizaciones del profesorado. Pero con ese anuncio ya no habría mayor pretexto y espero que esto signifique el retorno de los niños a las aulas. Congresista Mulder, ¿optimista o realista esta proyección de crecimiento al 4% para el 2018? Yo creo que es optimista y le faltan muchas dosis de realismo a esa posibilidad, porque
él ha mencionado casi de pasada solamente los proyectos que realmente generan empleo. Por ejemplo, el tema de las Bambas, el tema Quellaveco, el tema Tía María, que son los grandes proyectos que jalan y dinamizan, además en zonas en las que hay en estos momentos una depresión económica. Pero mencionar los elefantes blancos, lo único que van a hacer es un gasto en infraestructura y es como una especie de pichicata, porque no son obras que vayan a generar un beneficio específico y son demasiado dinero que podrían ser aplicados a otros esquemas como son los de salud y los de educación. Y además que se pone la esperanza en un factor que viene desde afuera, ¿no? En un factor de crecimiento internacional para de ahí nosotros poder tener alguna ganancia. Que es en el fondo incontrolable. Y por último, el crecimiento no debe ser un fin en sí mismo, porque el crecimiento es para que ocurra después una redistribución, no es solamente crecer. En la época de la recuperación democrática del presidente Toledo, los 4 primeros años tuvimos crecimiento de 4.5%, pero como era un crecimiento todavía desordenado, no generó redistribución. Eso comenzó a hacerse después ya a finales de su gobierno y en el gobierno del presidente García. Entonces, el crecimiento debe estar orientado en esa función de generar empleo, y el empleo de la gente es lo fundamental. Lo cierto es que me da la impresión de ver un presidente de la República con ganas de mostrar las cosas, pero todavía sin el rumbo preciso que le corresponde. Yo sigo preocupado por el hecho de que se emita bonos para financiar el tema de Talara. Sigo preocupado porque los panamericanos vayan a costar 1.200 millones de dólares y eso no va a tener ningún retorno. Eso no es posible de que tenga ningún retorno. Y entonces esos dineros se van a ir al agua. Y esa preocupación parece que cae en balde roto porque ya el presidente de la República tiene el diseño de las cosas como la van a hacer. Y por último, me parece que políticamente es una provocación nombrar a la señora Molinel como ministra, porque ha sido la persona directamente sindicada como la responsable de las imputaciones legales, penales que está haciendo la Contraloría. Tiene ya investigaciones en Ministerio Público sobre ese tema, y entonces creo que fue innecesario para el presidente de la República recurrir a quien era una viceministra que estaba cuestionada para darle un cargo ministerial, cuando lo que el país está reclamando son cambios sustantivos en el área, y ya tú lo has mencionado, Álvaro, de salud y educación, que están haciendo agua. La ministra de Educación sale y dice: los niños van a perder el año escolar, etcétera. Pero usted es la que lo tiene que solucionar el tema. Y no solamente desde un punto de vista de prometer para el año 18 un aumento de 2.000 soles, sino para también hacer un análisis político. Tú también lo has dicho. No es solamente una huelga reivindicativa, sí, de hecho lo es, pero también hay un componente político, y ese componente político está manejado por una ultraizquierda que está tratando de recuperar un espacio. Y el gobierno no le puede dejar ese espacio a esa ultraizquierda que es petardista, es senderista. Y entonces ahí hay una situación en la que parece que el gobierno estuviera atado de manos. Muy bien, hay otro tema que quizá la opinión pública no entienda muy bien. Por un lado, el presidente ha dicho que se excedieron en el CIS, porque de 10 millones pasaron a 16 asegurados. Pero por otro lado, parece que sí hay dinero para subvencionar con bonos de 200 soles a la población desvalida. ¿Cómo hacerle entender esto a la opinión pública? Bueno, fundamentalmente porque de por medio hay toda una reactivación económica, y no necesariamente es exacto lo que dice Mauricio, ¿no? Los grandes proyectos de ingeniería no solamente tienen un retorno sobre la base de lo que generan una vez que han culminado, sino también las externalidades que generan durante la construcción. Y en ese sentido, obras como la de los Panamericanos o las que pueden hacerse en Piura, donde es un clamor de la gente, el tema de Talara, en el proceso de construcción pueden generar una serie de encadenamientos que al final repercuten en un mayor crecimiento del PBI. Eso por una parte. Por otra, yo creo que el presidente, como te decía hace un instante, está apostando por una reactivación en el cortísimo plazo. No es algo malo, pero yo considero que no se deben dejar de lado las reformas de fondo dentro de las cuales estás, la que tú estás mencionando, la que tiene que ver con este redimensionamiento del CIS. Ahora, la opinión pública tiene que entender que, como ha dicho el presidente, está buscando una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y eso pasa por una mejora de todo el sistema de salud. Él no está indicando que va a disminuir el presupuesto del CIS, sino que lo va a redimensionar, haciendo que sea más equitativo en todas las partes del sistema de salud, lo que corresponde al Ministerio, lo que corresponde al Ministerio de Trabajo a través de Salud, y el propio CIS, que es básicamente vinculado a aquellas personas que están ahora en el mundo de la informalidad. Yo creo que todas esas cosas se pueden hacer en la medida que se rediseñe el modelo de salud. Y lo fundamental es generar las condiciones para un mejor país de cara al Bicentenario.
y para ello se requiere trabajar activamente en lo que significa sentar las bases. Para nosotros sería muy fácil quemar reservas, eso sería absolutamente fácil, pero eso sería trabajar en cierta medida con irresponsabilidad. Se están sentando las bases para aprovechar los propios componentes de nuestra economía para que de esa manera haya un crecimiento ordenado de cara a los próximos años. Muy bien, una última pregunta para ambos, muy breve, por favor, respecto a que si era pertinente incluir en el mensaje presidencial el tema de Venezuela, considerando a portas la realización de esta Asamblea Constituyente que incluso por parte de la oposición ha llamado a la famosa o denominada toma de Venezuela. ¿Qué opina usted? Totalmente pertinente, fue uno de los puntos que yo aplaudí. Me parece que el Perú en esto es un país ejemplo en América Latina. La democracia es un valor universal y todos los países nos hemos comprometido a defender la democracia allí donde esté y a repudiar las dictaduras allí donde estén. El principio de no intervención, muy antiguo, de la doctrina Estrada, también es cierto que uno no debe inmiscuirse en asuntos internos de otro país, pero eso significa que uno no pueda financiar, no pueda coadyuvar con una determinada fuerza al interior de un país, pero emitir opinión y hacer que esa opinión busque que los sectores democráticos de América Latina se fortalezcan, eso es un deber de todo ciudadano latinoamericano. En ese sentido, me parece que es la parte más sólida. Y permíteme simplemente una postilla, con relación a lo que ha señalado Juan. Cuando uno hace una gran obra de infraestructura, efectivamente se genera una dinamización en el momento en que se está haciendo. Pero eso es lo que se conoce como la pichicata. Es como soltar dinero para que se genere una sensación y después ese dinero no tiene valor y si es pan para hoy, hambre para mañana. Las obras no pueden ser después, una vez de inauguradas, guardadas bajo llave, como va a pasar con el tema de Talara. Entonces eso va a significar que durante un tiempo habrá empleo, se dinamizará, llevarán fierro, llevarán cemento, etcétera, etcétera, pero después cuando eso se paralice todo se viene abajo. Y eso es lo que hay que decirle al Perú, que las obras deben ser obras que duren para siempre. Yo acabo de terminar de leer el tomo 14 de la historia de la República del Perú de Jorge Basadre, que justamente hace el relato de cómo Meix empezó a diseñar en el gobierno de Balta todos los ferrocarriles, que hasta ahora los tenemos. Entonces, ese tipo de obras son las que se necesitan y no las que simplemente puedan ser un relumbrón. No, mira, lo que dice Mauricio es interesantísimo, es sensacional, porque en primer lugar la pichicata se vio mucho durante el segundo gobierno de Fernando de la U. No, y en el gobierno de Alan también, somos conscientes. O sea, pero sobre todo se empezó a ver eso en el 83 o el 84, cuando quería estimularse sobre la base de gasto público sin ningún sustento. Pero existen en estos momentos elementos que nos permiten pensar que tanto en Talara, con mercados internacionales, como en los panamericanos, con viviendas populares, podría generarse un retorno. O sea, en todo caso, eso es materia de polémica para el futuro. Y en lo que se refiere a tu pregunta de Venezuela, absolutamente pertinente, yo estoy de acuerdo con Mauricio en ese sentido. Hay una vieja tradición republicana de parte de la Cancillería y de los propios presidentes, y eso no significa inmiscuirse, sino de buscar un consenso latinoamericano en cuanto a la democracia. No nos olvidemos que nosotros debemos también ser agradecidos con Venezuela, que un país que fue gran receptor de peruanos en décadas muy cercanas. En los 70. En los 70 y que generó grandes fuentes de trabajo para muchos compatriotas que aún trabajan allá y es fuente también de muchas de nuestras exportaciones textiles. Así que tiene que haber un mínimo de reciprocidad y es totalmente pertinente. Y es una buena propuesta que los venezolanos que estén aquí vayan a tener un régimen especial de poder ingresar. El Perú tiene que ser refugio de los que luchan por la democracia y no podemos estar expulsando a venezolanos que sabemos que vienen, como iban los peruanos a Venezuela cuando nosotros estábamos mal. Así es. Muy bien. Yo les agradezco a ambos. Muchísimas gracias. Feliz 28 nuevamente para todos ustedes. Gracias. Y el mayor de los éxitos en la mesa directiva, porque finalmente redundará. Se han inaugurado muy bien el día de hoy. Felicitaciones país. A la mesa a través de Mauricio. Muchas gracias. Así es. Vamos ahora de inmediato con nuestro compañero Guillermo González.